En una pequeña aldea, rodeada de colinas verdes y un cielo que, a menudo, se teñía de gris, había una casa que se destacaba por su soledad y desolación. Dentro de ella, un hombre yacía inmóvil en un viejo sillón, su mirada perdida en el horizonte mientras los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas polvorientas. Este hombre, una vez fuerte y lleno de vida, ahora se encontraba atrapado en su propio cuerpo, víctima de una parálisis que había cambiado su existencia. Su nombre era Federico, y aunque su cuerpo no respondía, su mente aún ardía con recuerdos de tiempos mejores, recuerdos que a menudo se convertían en un eco doloroso, amenazando con ahogarlo en una tristeza profunda. La relación con su hijo, Andrés, era lo que más le preocupaba. Andrés, un joven de ojos oscuros y una sonrisa que escondía intenciones sombrías, había sido, en su infancia, su mayor orgullo. Sin embargo, con el tiempo, su personalidad se había transformado, como si las sombras del rencor se hubieran apoderado de él. Al principio, Federico pensó que la enfermedad había debilitado a su hijo, que se sentía impotente ante su situación, pero pronto se dio cuenta de que, más allá de la compasión, había un brillo de malevolencia en sus ojos. A menudo, la casa resonaba con el silencio, interrumpido solo por los ecos de los gritos inconscientes de Federico al tratar de expresar su necesidad de ayuda, mientras que la presencia de Andrés se volvía cada vez más densa y opresiva. Deambulaba por la casa como un espectro, a menudo entrecerrando los ojos, como si algún plan oscuro se gestara en su mente. Se podía sentir la tensión en el aire, una corriente peligrosa que amenazaba con estallar en cualquier momento. Sin embargo, lo que Federico no sabía, lo que su corazón seguía negando, era que su propio hijo albergaba un odio profundo y corrosivo, uno que nacía de la frustración y el resentimiento. Esa relación que alguna vez fue sólida, entre padre e hijo, se transformaba en un terreno de hostilidad, donde el amor se oscurecía por las sombras del dolor y el rencor. Día tras día, Federico se encontraba atrapado en su mundo de limitaciones y dependencias. Las horas se arrastraban, cada minuto se sentía como una eternidad, y la monotonía se convertía en su única compañera. Sin poder moverse, su cuerpo se había convertido en una prisión. La luz del sol, que alguna vez caldeaba su piel y le llenaba de energía, ahora se transformaba en un recuerdo lejano, un susurro de un pasado donde no conocía el sufrimiento. Su mente, aunque chispeante, se convertía en un campo de batalla, cargada de pensamientos oscuros y reflexiones que lo mantenían en un estado de angustia constante. Cada mañana, la rutina comenzaba con la frustración palpable de no poder levantarse de su sillón. La necesidad de asistencia para las tareas más simples, como ir al baño o tomar un vaso de agua, generaba un profundo dolor en su autoestima. Un sentimiento de impotencia que arrastraba no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Miraba a su alrededor, observando los objetos cotidianos, su libro favorito en la mesa, el viejo reloj que nunca había dejado de sonar, y se preguntaba cuándo sería la última vez que podría disfrutarlos con plenitud. La soledad se arrastraba como una sombra persiguiéndolo a cada rincón. La casa, que alguna vez había sido un hogar lleno de amor y risas, se sentía ahora más fría que nunca. Cada vez que escuchaba pasos en la lejanía, su corazón se aceleraba con la esperanza de que Andrés pudiera venir a hacerle compañía, aunque pronto se desvanecía al recordar la intensidad del resentimiento en la mirada de su hijo. Aquella mirada que, con el tiempo, había reemplazado los momentos de ternura y cuidado por gritos mudos de odio y dolor. Federico intentaba recordar los momentos felices que había compartido con su hijo, esos días de juegos en el campo y las risas despreocupadas. Pero esos recuerdos se desvanecían rápidamente cuando se enfrentaba a la actual realidad. Se llenaba de pensamientos sombríos, cuestionándose si tendría la fuerza para enfrentar el día siguiente. En cada suspiro que daba, había una mezcla de deseo y desesperación. Deseaba que las cosas fueran diferentes, deseaba recuperar a su hijo y reclamar su lugar como padre, no como prisionero. Cada conversación que intentaba mantener con Andrés se volvió un campo de minas emocionales. Cada palabra caía con el peso de un ladrillo, alguna vez constructivo, ahora destructivo. Federico anhelaba un cambio, un giro que pudiera devolverle la esperanza,
pero se encontraba atado a un ciclo interminable de dolor y miseria, llevando consigo la carga de su parálisis y el rencor que emanaba de su propio hijo. En los silencios que se sucedían, Federico se preguntaba si alguna vez volvería a ver la luz en los ojos de Andrés, o si la oscuridad ya había tomado posesión de su alma. Andrés observaba a su padre desde la penumbra de la habitación, su corazón latía con una mezcla de deseos oscuros y una satisfacción retorcida. Es solo un estorbo, pensaba para sí mismo, un parásito que consume lo poco que queda de nuestra vida. La ira burbujeaba en su interior, un fuego alimentado por los años de negligencia y el sentimiento de traición que había crecido como una mala hierba. Mientras su padre se quejaba en su sillón, sin poder moverse, él no podía evitar desear que ese sufrimiento se intensificara, que la agonía de la impotencia se transformara en algo más real y palpable. Con cada día que pasaba bajo el mismo techo, la insidiosa molestia de su situación iba cobrando fuerza. ¿Por qué debería cuidarlo? ¿Por qué tengo que sacrificar mis propios sueños solo para servir a un hombre que ya no es más que un recuerdo de lo que fue?, musitaba Andrés con rabia contenida. En sus sueños, veía un camino diferente, imaginaba una vida donde la sombra de su padre ya no se interpusiera entre él y el futuro que ansiaba. Esa imagen se convertía en su absolución, su justificación para lo que estaba pensando en hacer, un acto que temía y deseaba a la vez. Así, cada vez que cruzaba la puerta y veía a Federico, una claustrofobia emocional lo ahogaba. Miraba su expresión vacía, el rostro demacrado y la mirada de profundo desamparo, y algo en lo más hondo de su ser se iluminaba con una mezcla de desprecio y satisfacción. Se lo merece, se repetía mentalmente, se lo merece por haber sido un padre tan débil. Los recuerdos de un niño feliz junto a él se desvanecían, reemplazados por una vorágine de resentimiento que se transformaba en un grito silencioso. Esa frustración latente se nutría de cada palabra no pronunciada, de cada momento de carga emocional. Entonces, esa mañana, mientras la lluvia golpeaba suavemente los cristales de la ventana, decidió que el momento había llegado. Un plan comenzó a gestarse en su mente, un plan que, aunque oscuro, lo llenaba de una extraña euforia. Caminaría hacia el viejo cobertizo atrás de la casa, donde antes habían jugado juntos, donde había tantos recuerdos felices. Pero ahora, ese lugar solo contenía una imagen de lo que alguna vez fue, un refugio para él como un niño y un lugar de venganza para el hombre que era en ese momento. Con pasos calculados, Andrés se dirigió hacia el cobertizo, el olor de la madera antigua y la humedad que allí se acumulaba lo recibían. Sus manos temblorosas se aferraron a un objeto afilado que había estado esperando el momento adecuado para usar. Mientras acariciaba el frío del metal, una sonrisa oscura se dibujó en su rostro, reflejando sus intenciones de una manera que Matrix anticipó. Esto acabará con su sufrimiento, y con el mío, murmuró para sí mismo, mientras se perdía en la oscuridad de sus pensamientos. La imagen de su padre atrapado en el sillón lo invadía, y su mente se llenaba de una perversión que le parecía cada vez más atractiva. Solo un paso más, pensaba viendo cómo cada latido de su corazón se sincronizaba con su resuelto propósito. Esa mezcla de miedo y excitación lo empujaba aún más, haciéndolo sentir como un cazador acechando a su presa. Faía mientras respiraba hondo, el aire frío le daba fuerzas, y en su mente, los ecos de la desesperación de Federico sonaban como la música de un concierto que solo él podía escuchar. Ni un grito, ni una queja, solo silencio, se decía, pensando que su padre nunca podría anticipar lo que estaba a punto de suceder. Esa idea lo llenaba de un poder inesperado, una sensación de control que siempre había ansiado. Estaba a punto de convertirse en el maestro de su propia realidad, rompiendo el ciclo de dolor que había dominado sus vidas por demasiado tiempo. Hoy, todo cambiará, pensó, dejando atrás la vulnerabilidad y abrazando su propia maldad. Con el corazón latiendo con fuerza, Andrés se acercó al viejo cobertizo, sus pasos resonando en el silencio sepulcral que envolvía la casa. Lluvias recientes habían dejado la tierra blanda, y cada pisotón aumentaba su inquietud y su adrenalina. Al llegar a su destino, empujó la puerta del cobertizo, el chirrido de las bisagras sonando como un grito en la noche vacía. Sus ojos se adaptaron a la oscuridad,
y en un rincón, la figura familiar del viejo hacha lo saludó. La herramienta, desgastada pero afilada, se convirtió en el símbolo de su venganza, un artefacto que, hasta esa mañana, solo había sido un utensilio olvidado en el tiempo. Andrés la tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso del metal en su palma. «Esto terminó», murmuró entre dientes, como si el simple acto de pronunciarlo le diera fuerza. La idea de ejecutar su oscuro plan comenzó a tomar forma en su mente, un tormento que se mezclaba con una satisfacción macabra. Retrocedió unos pasos, ensayando en su mente el rostro de su padre. La imagen de Federico en su sillón, sumido en su desgracia, se convirtió en un motor que alimentaba su determinación. Caminó de regreso a la casa, sintiendo que la tensión aumentaba con cada paso. El peso del hacha parecía crecer, como si el objeto mismo se alimentara de su rabia acumulada. En su pecho, la convicción de que estaba haciendo lo correcto se transformaba en una locura palpable, un delirio de poder que lo embriagaba. «No se lo merece», pensó, recordando todos los momentos que había sufrido a causa de su padre. La imagen de su padre abandonado y frágil se movía en su mente como un eco. Al entrar en la habitación, la luz que entraba por la ventana iluminaba parte del rostro de Federico, el cual parecía perdido en sus propias sombras, ajeno al peligro que se cernía sobre él. Andrés se acercó, su corazón bombeando con una mezcla de entusiasmo y miedo. En su mente, la voz de la razón intentaba hablar, cuestionando sus verdaderas intenciones, pero el clamor de su venganza lo acallaba. «Solo un momento más», pensó, aferrándose al hacha con fuerza suficiente para blanquear sus nudillos. Federico miraba por la ventana, una expresión de melancolía cruzaba su rostro. Era un momento particularmente vulnerable, una pausa en la rutina monótona que había construido su vida. Pero Andrés, con cada paso que daba, sentía que el tiempo se detenía, convirtiendo cada segundo en una eternidad. Se dio cuenta de que no podría dar marcha atrás, y asumiendo la responsabilidad de esa decisión, se acercó más a su padre. Al estar a unos pocos metros, Andrés pudo escuchar su respiración, un sonido ahogado que le resultaba inquietante. «¿Cuándo te darás cuenta de que la vida no es más que un ciclo de sufrimiento?», se preguntó en silencio, mientras levantaba el hacha con una mano temblorosa. La luz del sol se filtraba a través de la ventana, brillante y casi cegadora, pero a medida que su mente se llenaba de visiones oscuras, esa luz parecía desvanecerse. La habitación se transformó en un mundo sombrío donde solo existían él y su padre. Un sudor frío le recorrió la frente cuando se posicionó detrás de Federico. La distancia que lo separaba de su antiguo héroe se sentía infinita, aunque estaban tan cerca físicamente como nunca. «Estoy haciendo esto por mí, por nosotros», reflexionó, intentando justificar su acción. Con el hacha en su mano, comenzó a dudar, viendo la fragilidad de aquel hombre que alguna vez había sido su pilar. La tristeza que sentía lo envolvió, pero el odio se aferró a su corazón, estrujándolo como una serpiente enojada. Las manos de Federico se movieron involuntariamente, como si su instinto lo alertara del peligro inminente. Andrés, consciente de cada pequeño movimiento, contuvo el aliento. «¿Qué estás haciendo?», clamó su propia conciencia, pero se obligó a callar esa voz. «Es el momento», musitó, dejando que la voz oscura tomara el control, esa voz que le decía que al dividir su carga, rompería ese ciclo de dolor. En ese preciso instante, un trueno tronó a lo lejos, rompiendo el silencio y acentuando la atmósfera pesada. De repente, la claridad de su decisión se tambaleó, y un miedo primitivo lo invadió. «¿Y si falla?», pensó aún mientras un ardor de ira lo mantenía en movimiento. La tormenta comenzaba a arremolinarse afuera, la lluvia golpeaba con fuerza la ventana como un presagio de caos. El oscuro hilo de su resolución se comenzaba a enredar con la duda, pero la rabia en su interior lo empujaba a continuar. Cuando se inclinó un poco más, el hacha brilló fugazmente bajo la luz del sol, su reflejo pareció embelezarlo. «No puedo regresar», susurró para sí mismo, mientras una mezcla de miedo y excitación llenaba sus venas. La noche caía, se sentían los ecos del trueno resonando por toda la aldea, y fuera de la casa, los árboles se agachaban ante el viento furioso,
como si presentían la violencia que estaba a punto de desatarse. Fue entonces cuando escuchó un crujido, un sonido fuerte que resonó en el viento y le heló la sangre. Su corazón se detuvo un instante, y esa incertidumbre se transformó en pavor cuando, de repente, la puerta del cobertizo se mantuvo a la vista, como si algo estuviera aguardando el momento propicio para irrumpir. La situación se volvió tensa y expectante, y solo podía pensar en la rabia y el temor que le definían en ese instante crucial. La vida de su padre seguía colgando de un hilo, y ese hilo se estaba rompiendo, mientras el miedo soplaba fuera como un viento inclemente. Escuchando el crujido, Andrés no pudo evitar sentir que algo que ni siquiera él podía explicar, estaba cambiando en el aire. Era como si el mundo a su alrededor se hubiese detenido, pero en ese silencio también bullía una energía palpable. Fue en ese instante cuando el sonido de un potente relincho resonó desde la distancia, rompiendo la atmósfera sombría que envolvía la casa. La puerta del cobertizo se abrió con un golpe, y con un ímpetu que solo conocían los animales salvajes, un hermoso caballo negro surgió de las sombras. Su pelaje brillante parecía reflejar la escasa luz como un negro azabache, y sus ojos, ardientes y desafiantes, estaban llenos de una furia contenida. Ese caballo, llamado Tempestad, había sido el compañero leal de Federico durante años. Desde que el hombre cayó en la trampa de la parálisis, Tempestad había sido un espectador impotente de la tragedia que se desarrollaba entre padre e hijo. Las mañanas, antes de que su mundo se oscureciera, solían estar llenas de paseos por los campos, donde el viento acariciaba su rostro y la libertad se sentía a flor de piel. Un vínculo indisoluble se había forjado entre ellos. El caballo no solo era una herramienta de transporte, sino un amigo fiel que entendía el pesar de su amo. En esos días, Tempestad solía galopar con fuerza, como si pudiera llevar a Federico lejos de sus sufrimientos. Sin embargo, al ver a su querido amo atrapado en esa espiral de dolor y odio, el animal se había transformado en un torbellino de emociones. Su lealtad hacia Federico era tan intensa que, al darse cuenta del peligro inminente del hijo, se vio impulsado a intervenir. Con un brusco rebuzno, Tempestad entró en la habitación, sus cascos resonando contra el suelo de madera, rompiendo la tensión que reinaba en el aire, como un trueno anunciando la tormenta. Andrés, al darse cuenta de la presencia del caballo, parpadeó sorprendido y luego sintió que una ola de furia le invadía. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, estaba ahora en riesgo. Tempestad había corrido en su ayuda, llegando en el momento preciso para salvaguardar a su amo. La mirada del caballo era feroz, entendía que lo que estaba en juego no era solo una vida, sino el delicado hilo de felicidad que había unido a Federico con su hijo, ahora distorsionado por el dolor. Con un salto ágil, Tempestad se interpuso entre Andrés y Federico, sus relinchos llenos de rabia resonaban en la habitación, como si reclamara la justicia que el padre necesitaba. La presión en el ambiente se intensificó, la lealtad de Tempestad era un escudo, un recordatorio de la bondad aún existente en el mundo al lado de Federico. La furia contenida del caballo estaba a punto de estallar, y la mirada en sus ojos sugería una advertencia: nadie podría lastimar a su amo sin enfrentarse a su furia. Por momentos, el aire se sintió electrificado. Andrés retrocedió un paso, sintiendo que su control sobre la situación se deslizaba entre sus dedos. Al estar frente a él esa fuerza de la naturaleza encapsulada en un animal, se dio cuenta de que sus intenciones estaban ahora en juego. Tempestad se puso en guardia, listo para proteger a su amigo, y en ese instante, la lealtad que se había forjado a lo largo de los años cobró vida, convirtiéndose en un eco de la lucha que se libraba en el fondo del corazón de Federico. Un espectáculo de poder y ferocidad, donde la desesperación y la venganza se encontraron frente a frente, dejando claro que, en el reino de su amada amistad, el padre todavía contaba con su fiel protector. El aire se volvió espeso, cargado de una tensión palpable mientras la figura del caballo negro, Tempestad, se erguía con orgullo entre el hijo y su padre. Con una mirada feroz, el equino relinchó, sus patas firmemente plantadas en el suelo, como un centinela listo para proteger a su amado amo a toda costa. Andrés, sorprendido por la súbita aparición del animal,
sintió cómo su corazón se aceleraba. Su pensamiento se dividió entre la rabia y el miedo, mientras sus ojos se encontraban con los del caballo, esos ojos que parecían comprender más que él mismo. «Fuera de mi camino», gritó Andrés con furia mientras levantaba el hacha, el metal brillante cortando el aire entre ellos. Tempestad, con su pelaje negro brillante agitado por la brisa, se abalanzó hacia adelante con un movimiento inquietante, desafiando a Andrés a acercarse más. El hijo, decidido a cumplir su macabro plan, retrocedió un paso, sintiendo que la presencia del caballo lo asediaba. Al mismo tiempo, la imagen de su padre, frágil e indefenso, colocado en el sillón, parecía mirar toda la escena, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Tempestad no era un simple caballo. Era un guerrero, un protector que había sentido el sufrimiento de Federico y que ahora respondía con una rabia ancestral. Con un relincho ensordecedor, el caballo lanzó su cabeza hacia atrás, sus poderosas patas traseras se elevaron, recordando al hijo lo que estaba realmente en juego. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver el despliegue de fuerza del animal, un indicativo del peligro que ahora lo acechaba. «No tengo miedo», pensó, pero el susurro de duda comenzaba a abrirse paso en su mente mientras el hacha brillaba en su mano. Sin advertencia, Tempestad cargó hacia él, sus cascos retumbando en el suelo mientras se lanzaba al ataque. Con una velocidad que Andrés no había anticipado, el caballo se abalanzó, moviéndose como un torbellino. Andrés, asustado, levantó el hacha, pero Tempestad era más astuto. Con un movimiento ágil, el caballo esquivó el golpe y, en un giro explosivo, embistió a Andrés, enviándolo a volar contra la pared. El impacto lo dejó aturdido, y el hacha se deslizó de su mano, aterrizando con un clangor sordo en el suelo. «Eres un monstruo», gritó Andrés mientras se levantaba tambaleándose, el aire caliente humeando a su alrededor. Tempestad, con la frente alzada y los ojos brillantes, se preparó para el siguiente asalto. La fuerza del caballo lo empujó a un lado, como un rayo en una tormenta, y con un salto poderoso, se colocó entre padre e hijo, protegiendo a Federico con la determinación de un fugitivo por su vida. Andrés sintió la desesperación construir en su pecho, y por un instante, todo su odio se tambaleó ante la fuerza de la naturaleza que tenía delante. Los relinchos de Tempestad resonaban con una furia que se sentía en el aire. El caballo trotó en un movimiento ágil, sus patas levantando pequeñas nubes de polvo, mientras Andrés trataba de recuperar su compostura. Se deslizó en un círculo, buscando una oportunidad para volver a atacar, pero cada vez que lo hacía, Tempestad estaba allí, preparado, como un guardián de la vida de su amo. Cuando finalmente Andrés encontró una apertura, lanzó un golpe rápido, un acto de desesperación, pero Tempestad se movió con una gracia imponente. Con un movimiento hábil y calculado, el caballo se arrojó hacia un lado, esquivando el hacha y luego girando con su cuerpo musculoso hacia Andrés, lanzando una patada certera que impactó en su costado. El dolor lo atravesó con una claridad sorprendente, como si la rabia de sus propias acciones estuviera volviendo a rebotar contra él. Andrés cayó al suelo, sintiendo como el aire le faltaba, mientras su mente estallaba en fragmentos de horror al darse cuenta de lo que había desatado. Tempestad se volvió hacia él, sus ojos fulgurantes llenos de furia y desafío. No era solo un caballo, era el reflejo del amor y la lealtad que había tenido Federico toda su vida. Y en ese momento, en el ojo del huracán, la figura del hijo se sintió diminuta y perdida ante la majestuosidad del animal. La tormenta afuera comenzaba a hacer eco de la batalla que se intensificaba en el interior de la casa. El trueno retumbaba como si la misma naturaleza estuviera observando y condenando los actos de Andrés. Tempestad relinchó fuertemente, enviando vibraciones a través del suelo mientras se reafirmaba, su cuerpo pulsando con poder. «No puedo dejar que esto termine así», pensó Andrés, mientras se levantaba con esfuerzo, los ojos ardientes de odio y desesperación. Pero Tempestad, como su propio espíritu, no conocía la rendición. Con un movimiento brusco, el caballo se lanzó hacia Andrés, con la intención de embestirlo de nuevo.
Andrés vio la sombra del poderoso cuerpo acercarse y comprendió que no podía enfrentarlo con el mismo arma que había utilizado antes. Así, con un ardor y una determinación nueva, se levantó y se preparó para la siguiente embestida. Mientras el caballo seguía con su incesante carga, Andrés notó la luz que se colaba por la ventana, iluminando el camino hacia su padre. «No voy a dejar que hagas esto», gritó Andrés, y cuando el hacha rodó, él se dirigió hacia Federico. En un movimiento desesperado, con la intención de hacer un último intento por terminar su plan, avanzó hacia su padre, pero Tempestad, decidido a proteger al hombre que amaba, lo interceptó una vez más, volviendo a embestir con una fuerza renovada. Una patada enérgica golpeó a Andrés en el pecho, y esta vez, el hijo sintió que su cuerpo se derrumbaba contra el suelo, el aire se le escapó nuevamente y la confusión estalló en su mente. La sala se convirtió en un torbellino de caos a medida que Tempestad continuaba su ataque. Cada movimiento era una coreografía de fuerza y ferocidad, salvando a su amo nuevamente y nuevamente. Andrés, en el suelo, miró a su alrededor, sintiendo que la realidad se desvanecía. Su mente había estado atrapada en una oscuridad cada vez más profunda, pero aquí, frente a la fuerza del caballo, comprendió la magnitud de su error. La fiera lealtad de Tempestad iluminó la habitación, restableciendo un balance que parecía perdido. Con un empujón final, el caballo se posicionó entre padre e hijo, manteniendo a Andrés a raya. La mirada de Tempestad denotaba tanto la furia como el amor que había jurado proteger. «Esto no es solo por ti», rugió el animal silenciosamente, «es por el vínculo que alguna vez existió entre ustedes». La tormenta afuera se intensificaba, el viento azotaba las ventanas mientras la batalla entre sus ideales se volvía cada vez más visceral. Tempestad se movía, con pasos firmes, extendiendo su cuerpo sólido como un escudo, y Andrés se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla no solo contra el caballo, sino también contra la composición de su propia alma. A Faitén, la gloria de sus recuerdos se enfrentaba a la oscura realidad que había forjado, y el sacrificio que había prometido a sí mismo no podía llevarlo a la victoria. Tempestad relinchó nuevamente, esta vez lleno de una determinación que resonó en cada rincón de la sala. Estaba dispuesto a dar todo para proteger a Federico, incluso si eso significaba luchar no solo contra Andrés, sino contra el dolor y la traición que lo habían llevado allí. Federico permaneció en su sillón, su corazón latiendo con fuerza, sintiendo el eco de la confrontación entre su hijo y su amado caballo. Las puertas de la habitación seguían vibrando con el eco de los relinchos de Tempestad y los gritos de Andrés, mientras se luchaba con una mezcla de temor y esperanza. El aire estaba impregnado de tensión y caos, y aunque no podía ver la intensidad de la batalla que se desarrollaba frente a él, sentía la angustia en cada uno de sus poros. «¿Qué ha sucedido?», pensó, su mente intentando procesar la realidad que se precipitaba sobre él como un torrente imparable. En aquel momento, su cuerpo se sentía como una prisión, incapaz de moverse o intervenir. Sin embargo, su mente, aún atada a la vida que una vez conoció, comenzó a revivir recuerdos de tiempos más felices, los paseos con Tempestad, los días en los que la risa de Andrés resonaba en cada rincón de su hogar. Esa nostalgia, tan dulce como dolorosa, se apoderó de él, y con cada pensamiento, un nuevo destello de determinación brotó en su interior. «No puedo dejar que esto termine así», reflexionó, un susurro de fuerza emergiendo a pesar de su condición debilitante. Cuando finalmente todo se aquietó, una densa calma invadió la habitación. Tempestad había logrado protegerlo una vez más, pero el recuerdo de la furia que había visto en los ojos de Andrés lo paralizaba de miedo. Al ver a su hijo caer al suelo, sintió una oleada de emociones contradictorias que lo abrumaban, la tristeza por la caída de su propio hijo y la rabia por el odio que había crecido entre ellos. «¿Cómo llegamos a esto?», se preguntó, sus pensamientos atrapados en la marea de dolor que lo había hecho consciente de su propia fragilidad y de la oscuridad que había crecido en el corazón de Andrés. De repente, un profundo susurro de justicia recorrió su ser. Era como si el universo le recordara que, aunque él estuviera encarcelado en su propio cuerpo, había un vínculo inquebrantable que lo unía a Tempestad. El caballo, una extensión de su esencia, había protegido su vida y,
en un sentido más profundo, su dignidad como padre. Federico cerró los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran, no solo por su impotencia, sino también por la revelación de que había algo más grande que la ira y el sufrimiento, la protección y el amor que existían incluso en las situaciones más desoladoras. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos, vio a Tempestad de pie, imponente y vigilante, aún en guardia, listo para cualquier desafío que pudiera surgir. La perspectiva de un padre observando el lenguaje de su fiel compañero le llenó el corazón con gratitud y emoción. «He tenido miedo de perderte», susurró en su mente, dirigiéndose a Tempestad. Pero esa lección, en su esencia, no era solo sobre el amor entre ellos, sino sobre la realidad de la vida y la justicia que se podía alcanzar. Mientras su mirada se centraba en el cuerpo yacente de Andrés, Federico comprendió que el camino hacia la redención no sería simple. Era su hijo, y el amor que una vez había florecido debía ser reconocido. En un instante, la tristeza se transformó en una nueva determinación. No quería que el odio consumiera a su hijo, no quería que las sombras ahogaran la luz de la esperanza. «Debo hablar», decidió, pero el eco de su voz todavía se sentía ahogado por su parálisis. Con un esfuerzo que le costó, Federico se esforzó por articular un sonido, una palabra, un llamado a su hijo que se encontraba a sus pies, enredado en la confusión y el caos que había desatado. La verdad de su amor, tan poderosa y palpable, comenzaba a surgir desde el profundo abismo de su dolor. En su lucha por salir de la oscuridad, comprendió que la venganza nunca había sido la respuesta, que la protección y el perdón eran las auténticas herramientas para rescatar su relación. Tempestad se giró hacia él, como si comprendiera el mensaje no dicho, y Federico sintió como la conexión que tenían se intensificaba, implacable. Una chispa de claridad atravesó su mente. «Debo ser más fuerte», pensó, mientras su corazón latía por aquellos momentos perdidos, por la esperanza que aún era posible si conseguía lo que hacía falta. En medio del tumulto, la justicia y la protección comenzaban a entrelazarse en un pacto silencioso, uno que prometía que la próxima vez que se encontraran, no sería como enemigos. De alguna manera, el amor sería el faro que los guiaría de regreso a casa. Andrés, aturdido en el suelo y derrotado, sintió como la rabia y la desesperación comenzaban a desvanecerse como humo en el aire. Tempestad se mantenía firme entre él y su padre, un símbolo de protección que había respondido instintivamente a la amenaza que representaba. La atmósfera de la habitación, antes cargada de tensión y hostilidad, empezó a cambiar. El silencio se volvió pesado pero a la vez significante, como una pausa en el caos que se había desatado. A pesar del dolor en su pecho, Andrés comprendió que su acción había cruzado un límite en el que no había retorno. Esa revelación resonó como un eco doloroso en su mente, y a medida que miraba a su padre, sintió que el peso de su resentimiento se desvanecía lentamente. «Lo siento», susurró, aunque el sonido apenas salió de su boca. No solo se disculpaba por la violencia que había tratado de desatar, sino también por el odio que había permitido crecer entre ellos. Tempestad, aún vigilante, dio un paso atrás, sintiéndose el protector que había sido, permitiendo que el padre y el hijo tuvieran ese momento crucial. La mirada de Federico, lejos de denotar rabia, estaba llena de profunda tristeza y, sobre todo, amor. En su corazón, él entendía que su hijo había sido consumido por la desesperación y que había un camino hacia la redención, uno que podía empezar en ese instante. Con voz temblorosa, Federico tomó la valentía que le quedaba para hablar, su mente luchando contra su propio cuerpo inerte. «Andrés». La palabra fue un esfuerzo monumental, pero fue suficiente para captar la atención de su hijo. Andrés alzó la vista, encontrando en los ojos de su padre un mar de emociones, y en su interior, la desesperación comenzó a transformarse en algo más productivo. Federico continuó, con cada palabra rebosando la carga de años de sufrimiento. «No eres un monstruo. Eres mi hijo, y siempre te amé. Dependo de ti, no para que me cuides, sino para que sigas adelante y vivas plenamente». Esa simple frase, junto con el perdón implícito que contenía, atravesó el corazón de Andrés como una punzada de luz.
Lo que alguna vez había sido un vínculo desgarrado por el odio y el resentimiento, empezaba a restaurarse lentamente. He sufrido tanto en mi vida, reflexionó la voz de Federico entre sus pensamientos, y yo también quería que me vieras por lo que era y no por lo que me había convertido. Tempestad, en su propia grandeza, se movió, como si quisiera aportar al aire cargado de emociones, reafirmando ese pacto silencioso de esperanza y renovación. Andrés, aún en el suelo, sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Padre, yo, comenzó, pero su voz se quebró bajo el peso del remordimiento. No sabía lo que hacía. Solo quería que todo fuera diferente. La conexión entre ellos comenzaba a restablecerse, y aunque había heridas profundas que debían sanarse, la semilla de la reconciliación florecía en este nuevo horizonte dorado que ambos estaban comenzando a vislumbrar. Tempestad, en un gesto de comprensión, bajó su cabeza y lo tocó suavemente con su hocico, reconociendo el vínculo emocional que estaba renaciendo. La habitación se llenó de un intenso silencio, solo interrumpido por el suave sonido de la lluvia que aún caía afuera. Con cada latido, Federico sintió que la esperanza se entrelazaba con el amor. No tengo más que un deseo, continuó, y es que podamos encontrar la forma de salir de esta oscuridad juntos. Con esas palabras, Andrés sintió que un peso enorme se aligeraba sobre sus hombros, y la culpa que lo había perseguido se empezaba a desvanecer. En ese rincón, donde antes solo había odio, se comenzaba a gestar un deseo genuino de sanación. Con el tiempo, Andrés se levantó, sus piernas aún temblorosas, pero cada paso que daba hacia su padre era un paso hacia la redención. Se sentó frente a él, ojos llenos de lágrimas y una nueva perspectiva. Nunca debí dejar que mi dolor nublara mi juicio. Todo lo que deseo es sanar, ¿podemos hacerlo juntos? En esos momentos vulnerables, ambos entendieron que la vida era más que sus cicatrices, era el amor que permanecía en el fondo de sus almas. Las semanas que siguieron fueron difíciles, pero significativas. El vínculo entre padre e hijo, forjado con el tiempo, comenzó a florecer de nuevo en un entorno de confianza y apoyo mutuo. Tempestad, siempre presente, se convirtió en el símbolo de ese nuevo capítulo, mostrando que la lealtad y la protección también podían ser fuentes de sanación. Cada día, Andrés ayudaba a su padre a reconectar con la vida, desde la lectura de sus libros favoritos hasta los paseos rodeados de la tranquilidad del campo. Cada pequeño gesto fortalecía no solo su relación, sino también su individualidad, liberándolos de la carga del pasado. En el corazón de la aldea, la historia de Federico y Andrés se convirtió en un símbolo de esperanza. La transformación de su relación resonó en la comunidad, recordándoles a todos que la redención era posible y que el amor podía ser un camino a seguir, incluso en los momentos más oscuros. Federico, con su voz recuperada, comenzó a compartir su experiencia, instando a otros a buscar la luz en sus propias luchas. Así, el legado de Tempestad, el fiel caballo negro que había intervenido en el momento justo, se convirtió en un símbolo imperecedero de amor y salvación. Finalmente, tanto padre como hijo aprendieron que la vida no era solo una sucesión de acontecimientos que les habían definido, sino un viaje compartido, un camino cuajado de oportunidades para reconstruir lo que una vez habían perdido. La oscuridad que había amenazado con separarlos ahora se convirtió en la savia que fertilizaba su nueva relación, y, a medida que avanzaban juntos, la historia de su regeneración se extendía más allá de su hogar, llevando consigo un importante mensaje: el perdón, la empatía y el amor podían sanar las heridas más profundas. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro lucía luminoso, lleno de promesas y esperanzas renovadas, interconectados por el amor que había resistido la prueba del tiempo y el sufrimiento. Y aquí estamos, amigos, con una historia que nos ha llevado a través de un viaje de dolor, traición y finalmente, redención. Esta experiencia entre Federico, Andrés y el leal caballo Tempestad nos recuerda que el amor puede superar los obstáculos más difíciles. Es un recordatorio de que, aunque a veces la vida se sienta como una tormenta implacable, siempre hay luz al final del túnel. Si has sentido la intensidad de esta narración, si tus emociones resonaron en cada palabra, te invito a que no solo reflexiones sobre la historia,
sino que también te unas a nuestra comunidad. Da like al video si deseas que algo bueno te ocurra pronto. Cada me gusta y cada suscripción no solo nos muestra tu apoyo, sino que también te acerca a más historias que tocarán tu corazón. Queremos seguir compartiendo relatos que no solo entretienen, sino que también inspiran y enseñan. Imagina ser parte de una familia de narradores, donde cada viernes te presentamos nuevas aventuras que nos invitan a explorar los rincones más oscuros y brillantes de la condición humana. Historias que nos conectan, que nos hacen sentir, y que, en muchos casos, nos ayudan a sanar. Así que, si te ha gustado este relato, considera suscribirte al canal. Esa pequeña acción hace una gran diferencia, y como agradecimiento, cada semana, podrás disfrutar de cuentos llenos de magia, lecciones y emociones. Una vez más, dale like al video si deseas que algo bueno te ocurra pronto. No olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. La historia de Federico, Andrés y Tempestad es solo una de las tantas que tenemos preparadas, y te prometemos que cada una será un nuevo viaje donde juntos exploraremos el poder del amor, la familia y la esperanza. En este espacio, tu voz importa, y cada suscripción nos ayuda a seguir creando y compartiendo. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Recuerda que cada vez que compartes nuestros vídeos o interactúas con ellos, estás ayudando a mantener viva la llama de las narraciones. Estamos aquí para contarte historias que resuenen en tu corazón y que te recuerden que nunca estás solo. La comunidad que estamos formando es especial, y nos encantaría que formes parte de ella, compartiendo tus impresiones y comentarios. Así que, si aún no lo has hecho, haz clic en ese botón de suscripción. Estamos ansiosos por llevarte a nuestro próximo capítulo. Descripción del video. Copiar descripción.